Bueno, muchísimas gracias a María Alicia Uribe, directora del Museo del Oro, a Ángela María Pérez de Eduardo Londoño, me introdujo, gran guía, también Alejandra Garcés, por darme la invitación y la oportunidad de ofrecer algunos comentarios a ustedes. Y agradezco a ustedes por apostar su tarde en una charla en español, un castellano bruto, que tal vez te puede servir de forma de entretenimiento. Vamos a hablar un poquito sobre la carrera de un soldado, un indiano, que se llamaba Bernardo de Vargas Machuca, casi olvidado, pero un señor que pasó un tiempo aquí en la Nueva Granada y escribió sobre sus experiencias de una forma extraordinaria e interesante. No un conquistador típico, sino podemos al final pensar en qué lecciones nos puede ofrecer como repensar la conquista o tener una nueva idea, nueva imagen de la conquista española, no simplemente de la Nueva Granada, sino de las Américas en general. Empecemos con una biografía muy breve de este conquistador, de este señor. Una carrera bastante larga, casi toda la vida, en armas. Un hombre de armas y letras, pero empezando poco después de su adolescencia, nació en la ciudad pequeña, un pueblo realmente a las afueras de Valladolid, Simancas, alrededor de 1555, es decir, unos 20 años después de la conquista de Perú y también de la Nueva Granada. Pero en su adolescencia se fue con su padre a Alpujarras, en el sur de Granada, contra los moriscos, una rebelión de los moriscos contra Felipe II. Después de eso se pasó con su padre otra vez a Italia, en unas guerras contra los franceses, pero un periodo no muy activo en términos de violencia o de guerra. Y después de eso decidió intentar usar sus armas contra el pirata, el gran corsario Francisco Drake en las Américas 1578. Según él, tenemos mucha documentación sobre él. Llegó sin encontrar el pirata, se pasó a Panamá y parece que se fue contra los cimarrones, los esclavos fugitivos del este de Panamá. Después se fue hacia el sur, a Charcas, lo que es actualmente Bolivia, y a Tucumán, norte de Argentina. Dice que sirvió contra unos grupos indígenas fronterizas como los chiriguanos y otros más por el valle de Catamarca. Pero fue más conocido y él habla mucho de su experiencia aquí, en la Nueva Granada. Llegó en 1585, según él, y pasó un tiempo en Tunja, después en Muso, después en el Medio Magdalena, y vamos a hablar más de su carrera dentro de poco tiempo. Y después de esta década en Nueva Granada se fue a España pidiendo merced, es decir, pidiendo un puesto o una pensión, un cargo. Lo que logró fue un puesto como castellano de las fortalezas de Portobelo, norte de Panamá. Sirvió unos pocos años ahí. También escribió otro libro inédito dentro de este tiempo. Volvió a España pidiendo otra merced y le dio el puesto de gobernador de la isla Margarita, norte de Venezuela. Sirvió casi una década ahí como gobernador. Escribió mucho sobre experiencia, entonces sabemos mucho porque él fue muy autopromovedor, muy bueno en eso. Y al final se fue a España pidiendo otra merced y se murió en 1622 esperando el título final, que fue gobernador de Antioquia. Pero yo pensaba que tal vez valdría la pena volver a los conquistadores de la generación anterior, de la generación de Cortés, Pizarro, Jiménez de Quesada, para dar un contexto más global para Vargas Machuca, porque es un conquistador tardío. Y para volver a la nueva historia de la conquista y repensar las cosas que sabemos por los documentos contra los mitos. Pueden ser
que los conquistadores fueron los primeros corporate raiders, es decir, que formaban corporaciones o compañías, como ellos mismos dicen, compañías o expediciones, podemos decir también, de temporales, es decir, con un fin un objetivo muy distinto, como la conquista de un tribu, mejor dicho, un imperio, y deseaban los líderes ser gobernadores y tener un título de nobleza, más que nada. Los miembros de las expediciones se pusieron por acciones sus 2 pies, sus lanzas, sus arcabuces, mejor un caballo, en la esperanza o con la esperanza de salir con una acción o una porción de botín o una encomienda. El rey mismo fue accionista, o podemos pensar en el rey como inversionista en la conquista, dando títulos o licencias en cambio por estas mercedes. Sabemos que pocos de los conquistadores o los soldados de conquista eran soldados propiamente dicho. En esto Vargas Machuca fue excepcional o distinto, fue un soldado entrenado. La edad promedio, 27 años, y la mayoría de las entradas o jornadas o intentos de conquista se fracasaron. Casi siempre pensamos en los éxitos, o bueno, como los de Jiménez de Quesada, de Pizarro, de Cortés, pero habían mucho más que no lograron tener ningún éxito, más bien fueron desastres. Y los pocos que vencieron, lo que sabemos es que tenían muchos aliados indígenas, y la nueva historia de la conquista enfoque mucho en esto, como la etnohistoria, digamos, de la conquista, las alianzas entre grupos de españoles, grupos de indígenas contra otros grupos indígenas y a veces contra otros grupos de españoles. Y los conquistadores que tenían éxito, como Cortés, como Pizarro, en general tenían un fin no muy buena. Perdieron sus fortunas o en otras expediciones o por chance o por guerras civiles. En final, podemos comparar la conquista y los conquistadores con la piratería y los piratas. Salían muchas entradas, muchos intentos de conquista, y en comparar la experiencia española con la de los ingleses, los holandeses, los franceses, es inmediatamente notable la penetración de 2 continentes de los españoles. Es una cosa muy distinta y se anota saliendo de sus bases en el Caribe, entrando al sur de Norteamérica, a Centroamérica, al norte de Suramérica y desde Panamá a Perú. ¿De dónde venían los conquistadores? Bueno, de todas partes de España y algunos de otras partes de Alemania, por ejemplo. Pero hay una concentración interesante en Extremadura. Aquí se ve a la derecha de Cáceres, Trujillo, un pueblo, no una ciudad, donde nació Francisco Hernando Gonzalo Pizarro, los Pizarro. Y al sur y a la derecha de Mérida se ve el pueblito de Medellín, otro Medellín. El Medellín no de los paisas, sino de Hernán Cortés. Pero venían los conquistadores de muchas zonas. Por ejemplo, Jiménez de Quesada, de Granada, en Andalucía. Y la mayor parte de los conquistadores sabemos que venían de Andalucía, Extremadura, algunos del País Vasco. Y una selección, tal vez podríamos decir, de Castilla-La Mancha, de Castilla Vieja, pocos gallegos, pocos asturianos, etc. Y casi nadie viene de Aragón, de Murcia, de Barcelona, de esa zona. Hay que pensar en la reconquista y la conquista. Y la reconquista no como cosa cumplida con la conquista de Granada en 1492, sino en la reconquista o el seguimiento de la reconquista en Noráfrica. En el norte de África seguía durante el siglo XVI. ¿Por qué? Más bien empezó con Fernando,
pero con el emperador Carlos V fue el conquistador modelo para muchos, y él estaba en la conquista del Noráfrica durante la conquista de Perú y de la Nueva Granada, con muchos memoriales. Estos son tapices. Este es uno de una serie de tapices enormes, y muchos son celebrando las batallas y las conquistas de Carlos V en el norte de África, esta vez en Túnez. Túnez, sí. Entonces, para los conquistadores más humildes que venían de pueblos como Cortés, tenemos que volver a su suelo natal para ver cómo ve. Aquí llegando a Medellín por un puente de piedra en un auto alquilado, puedes imaginar. Y llegas a este pueblo y casi no hay nadie, no hay nadie ni nada. Hay un castillo allá en la loma, hay unas lámparas, un par de bares y esta estatua a Hernán Cortés, erigido en 1890, época de Porfirio Díaz, presidente de México durante el llamado Porfiriato, celebrando en esa época un hispanismo que ya no existe en México. De curiosidad, buscando Medellín, encontré otro pueblo. Este es un pueblo medio nuevo, que tiene tal vez 1 década, 2 décadas, no sé exactamente. Se llama Hernán Cortés. Y está en amenaza de ser, o riesgo de ser extinguido, porque cuesta más a Extremadura que vale. Entonces así se ve Hernán Cortés contra la supresión, etc. Y cuando salgas de Hernán Cortés se ve esto. No es tan distante Trujillo, donde un primo de Hernán Cortés, Francisco Pizarro, nació, él con sus hermanos, y ahora se ve una estatua a él. Estatua no dedicada por Perú, ni de España, sino por un americano, un escultor, Charles Rumsey, que fue parte de un hispanofilia que pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX, y hay otro igual en Buffalo, Nueva York. Y la nostalgia para la conquista en Estados Unidos seguía un tiempo con la producción del Ford Conquistador, ya extinguido. Pero la vieja casa de los Pizarros se puede visitar, es museo, y se anota que la familia Pizarro no fue ni súper rica ni pobre. Entonces tenemos tal vez el mito de los Pizarro como unos pobres, como unos, no sé, pastores de puercos, algo así. Pero en verdad tenían su fama y su capital. Pero después de la conquista de Perú, el hermano de Francisco Pizarro, Hernando, erigió este palacio con el título Marqués de la Conquista. Esto sí es conquista en piedra. Y vale la pena ver la escultura aquí en la esquina, el friso. Es un monumento a la familia y parte de un intento de concretar el legado de la conquista de Perú en Trujillo. Y vemos esa tendencia de los conquistadores tempranos de intentar volver a España y subir en su estatus social, ganar títulos, tal vez lo más importante en este caso, un título como marqués. Se ve el escudo del Marqués de la Conquista, Castilla, León y cautivos. Parecen más como cautivos africanos que andinos, pero por lo menos se ve la conquista mostrada como violencia en tu cara. Y al lado se ve Hernando Pizarro mismo con su esposa, Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro, el hermano, y una princesa inca. Y ella está ahí, también en piedra, para mostrar la fundación de una nueva dinastía mestiza.
En cambio, para Cortés, en Medellín no se encuentra ni palacio, ni casa, ni nada, más que este escudo muy descuidado. ¿Por qué? Cortés volvió a España buscando un modo de dar una impresión a Carlos V, y Carlos V le invitó a participar en una conquista en Noráfrica, pero en este caso fracasó. Contra Argel en 1541 no hubo éxito y volvió a España Cortés para morir casi innotable afuera de Sevilla. Otro natural de Trujillo, como nido de conquistadores, Francisco de Orellana, famoso por pasar por el río Amazonas, con mucha ayuda indígena seguramente. Él fue mandado por otro hermano de los Pizarro, Gonzalo Pizarro, el menor, en 1541 desde Quito. Y la suerte de Gonzalo Pizarro fue muy distinto. Él fue un rebelde, decidió rebelar o alzar contra la corona, contra el rey mismo, y eso llegó a hacer una serie de guerras, se llama la Guerra Civil de Perú. Fue ejecutado por la rebelión en 1548. Tal vez algunos en esta audiencia se acuerdan de esta película. Es una visión muy negra de la conquista y de las expediciones, y tal vez es más representativo de la verdad de la conquista, de unos fracasos. Es decir, que muchas entradas que salieron realmente en desastre. Nos hace pensar en conquistadores alemanes, qué absurdo. Pero aquí en Colombia sabemos que no es absurdo conquistador alemán, porque los inversionistas, banqueros para Carlos V, los Fugger y los Welser de Alemania, invirtieron en la conquista del El Dorado. En Augsburg reclutaban a soldados para ser conquistadores en los trópicos de Venezuela y Colombia. Y podemos ver en este mapa al sur, en Bavaria, el triángulo entre Nuremberg, Ulm y Augsburg. Venían varios de Ulm. Gracias a Dios tenemos unas pinturas de la época que se quedan en Londres, en la biblioteca British, que nos da una idea de las esperanzas de Tim Welser. Pero, ¿qué pasó con ellos? Unas jornadas muy largas, exploraban mucha tierra y más o menos sus actividades eran muy parecidos a los de Lope de Aguirre y otros conquistadores fracasados. El único éxito fue lo de Nicolás de Federman, que tiene su barrio aquí en Bogotá. Y estas jornadas también tenemos unas crónicas de estas jornadas que otra vez puede decir que son representativas de los fracasos, de la dificultad de la conquista y no del éxito. Pero la búsqueda de El Dorado seguía y seguía, desde aquí y desde Inglaterra. El caso de Walter Raleigh murió buscando su tesoro, murió en Inglaterra, decapitado por traidor, pero su vida fue dedicada casi completamente a la búsqueda del Dorado. Escribió un libro, una descripción de un sitio que no existe. El Dorado fue aquí. Por estar en el Museo del Oro no podía resistir decir que El Dorado verdadero es la Nueva Granada, pero la conquista se puede pasar por varias partes de las Américas y ver que empezó en el Caribe con el descubrimiento de oro en Hispaniola, en Cuba, después en Panamá, después en México, Nueva Granada, Perú, Carabaya, las minas de oro al este de Cusco,
Chile, que provocó el alzamiento de los mapuche, y finalmente, muy tarde, a principios del siglo XVIII, el descubrimiento de oro en Brasil por los banderanches. En la Nueva Granada se puede subir por la Magdalena o se puede subir desde Quito por el Patía y ver más o menos las huellas de la conquista como la búsqueda de oro. La conquista sin fin en las Américas. ¿Por qué? Porque habían tantas fronteras, tantas zonas indígenas indomables, fuera de las zonas de población muy concentrada. Por ejemplo, las Islas Caribes, Dominica, Guadalupe, San Vicente, Guyana o Orinoquía, la costa brava de Sudamérica, la Florida, Texas, Luisiana, mucho más grande, Nuevo México. En Filipinas, la conquista desde México mismo, de Filipinas, que daba libres zonas del sur en Mindanao contra los llamados moros. Las islas de Salomón, de Álvaro de Mendaña, otras expediciones en busca de oro, en busca de riqueza, que fracasaron contra grupos indígenas muy fuertes. El Petén de los Maya, Darién, el Chocó, los Llanos, Caquetá, Putumayo, Seguimos, Barbacoas, Esmeraldas, la tierra de los Shuar al este de Cuenca y Loja en Ecuador, Chachapoyas al norte de Perú, los Chunchos de los Andes, la parte de tierra caliente al este de Cusco, el Beni en Bolivia, el Gran Chaco, los Calchaquíes de Catamarca en Tucumán, los Mapuche en Chile, y la lista puede seguir. Hablamos de unas fronteras de guerra que permitían unas expediciones tras expediciones o entradas en busca de no simplemente de El Dorado, sino de conquista, encomiendas y gloria. Un ejemplo del norte de la época de Bernardo de Vargas Machuca. Este es don Juan de Oñate, un conquistador criollo, nacido en Zacatecas, norte de México, zona de Plata. Se fue al norte a fines del siglo XVI y llegó a Santa Fe y la zona de Los Pueblos. Y su conquista fue bastante ensangrentado. Erigieron unos hispanos de Nuevo México, este bronce, un pueblo decidió cortar la pie en protesta, porque en las crónicas nos dice que Oñate castigó a los pueblos de Acoma por cortar las pies de los hombres, cortando una pie, no dos, sino una, y esclavizándoles. La ruta de Oñate, el camino real del norte, de Norteamérica, hay tal vez un interés ahí en el suroeste de Estados Unidos y norte de México, pero en general Oñate no es muy conocido afuera de Nuevo México. A pesar de la polémica contra Oñate, decidieron erigir otra estatua, un bronce enorme en El Paso, Texas. Es el bronce ecuestre más grande del mundo. Y para los indígenas de Nuevo México, este fue un insulto increíble, ni pensarlo. Y fue otra protesta. Nazi holocausto, conquistador holocausto, una comparación. Y mi pie, Oñate, mi pie. Pero el escultor queda casi como un niño. No sabía nada, yo no sabía nada de la... No, es obvio que... En cambio, si te vas a Córdoba, Argentina, el conquistador famoso Jerónimo de Cabrera se muestra así, parece como Don Quijote, es un tipo flaco con sus palomas nada más. Y por fin llegamos aquí,
a Nueva Granada, ¿no? Hay que tal vez pensar en estas estatuas, estos monumentos a los conquistadores, Jiménez de Quesada y Belalcázar, andaluces. Una conquista sin fin en la Nueva Granada. Posiblemente podemos hablar de unas etapas de conquista, empezando con los centros de población, como aquí la sabana de Bogotá, Tunja, después Pasto en el sur, después los puertos, otros sitios estratégicos, Honda, por el río Magdalena, por ejemplo, cómo proteger rutas, y buscando siempre minas de oro, de plata, de esmeraldas, incluso perlas. Y finalmente una expansión de la actividad ganadera y agricultura que también empieza a imponer nuevas fronteras contra grupos indígenas. Y finalmente, no conquista, sino reconquista. Lo que se llamaban en esa época castigo, de grupos rebeldes, de indios y negros cimarrones, como dicen los documentos, y contra extranjeros, como piratas, como los que intentaban plantear colonias en Darién, por ejemplo. Entonces, si no eres conquistador, al principio se puede ser castigador, o por lo menos alguien que participó en un castigo contra rebeldes luteranos, piratas, etc. Bueno, Jiménez de Quesada en su escudo tiene Castilla, León y una montaña de esmeraldas, pero por lo menos no hay unos descapitados. Y esa vista desde Chivor, antiguamente Somondoco, hacia los llanos que se menciona en las crónicas, un recuerdo de esa conquista siempre en búsqueda de tesoros. Pero las esmeraldas no tienen nada que ver con los tesoros del museo, este museo que es el El Dorado verdadero de Colombia. Estaban buscando siempre imperios, no simplemente oro, sino imperios. Y les dieron mucha frustración a los conquistadores encontrar oro bajo. No sé si decían carajo, pero posiblemente. Tumbaga. No sé qué. No, bueno, no voy a intentar un ritmo con Tumbaga. Los españoles entonces venían, como sabemos, con una visión distinta del tesoro, el significado del valor del oro. Empezaron con la fundición. Y tenemos los libros de fundición que nos dan una idea muy buena de lo perdido de los tesoros precolombinos, pero también una transición bastante rápido de saqueo a producción de nuevo de oro, en busca de minas y cómo seguir con la minería y seguir o con indígenas como trabajadores, mano de obra indígena, o como esclavos africanos. Y empieza la esclavitud africana muy temprana después de la conquista, y venían con los conquistadores esclavos africanos. Unos esclavos, como grupos indígenas, se rebelaron o se refugiaron. Los cimarrones, tenemos el ejemplo de San Basilio, afuera de Cartagena, pero hay muchos ejemplos, y esa es una pintura muy rara porque muestra unos caciques de cimarrones que vivían en el noroeste de Ecuador, en Esmeraldas, y están, tal vez les interesa, están con joyas de oro que los documentos dicen que han sacado ellos de un necrópolis de la Tolita, de la cultura Tumaco. Entonces están puesto oro ya antiguo en la colonia. Bernardo de Vargas Machuca salió contra cimarrones, contra indígenas rebeldes como los musos, los carares. Entonces volvemos a su carrera y escribió este libro, Milicia Indiana y Descripción de las Indias. Es como un manual para conquistadores, muy excepcional, porque en esta época tenemos muchos ejemplos de manuales de guerra, manuales de autodefensa,
autodefensa en el sentido de cómo manejar la espada, etc. Es el único manual de conquista americana, o para él, indiana. El modelo para él, escribió este libro al final del reino de Felipe II, pero no es dedicado al nuevo rey Felipe III. Felipe III no fue un modelo, Felipe II sí. Entonces el legado de Felipe II es como lo de Carlos V, que vive muchos años más allá de su misma vida. Y el retrato, vea aquí y aquí. Vargas Machuca, Felipe II. Espejo del rey, soy yo. Entonces, volviendo a la carrera de él, tuvo una larga carrera, una gran parte aquí en Sudamérica y una década más o menos en Nueva Granada. Su primera experiencia fue contra los moriscos. Entonces hablamos también de una reconquista, un castigo en España. Participó contra los moriscos de Alpujarras. Finalmente fueron expulsados los moriscos de Alpujarras y de toda España 1609, 1614, en esos años. Fue una experiencia que lamenta incluso Cervantes. Se refugiaron los moriscos en esta rebelión 1569-1571 en las Alpujarras, que están al otro lado de la Sierra Nevada de Granada, la ciudad de Granada queda al otro lado de Mulhacén, esta montaña. Y el héroe de la reconquista o del castigo de los moriscos era el hermano, o medio hermano digo, de Felipe II, don Juan de Austria. Otro modelo entonces para Vargas Machuca, un castigador que vivía y seguía sus campañas en Europa, en este caso en la península misma. Nació en Simancas, un pueblo interesante porque el emperador Carlos V se fundó en este castillo el archivo real, y sigue siendo el archivo general de Simancas. Aquí todos los papeles del Estado del tiempo de los Habsburgo y tiempos hasta de los Borbones. Y curiosamente el padre de Vargas Machuca fue alcalde del archivo, y él habla de eso como parte de su servicio, de su familia. Entonces por eso es un letrado conquistador, decimos, o uno que sabía de letras. Se fue, como le dije, a las Indias con las flotas contra Drake. No parece tan difícil este hombre aquí, ¿no? Parece un tipo suave, un caballero muy joven. El pirata. Y se fracasó, y no encontró al pirata, entonces se fue, según los documentos que tenemos, hacia el sur a Potosí, pero no ganó nada en Potosí ya inundado por gente buscando tesoros. Y de ahí se fue a Tucumán y tal vez a Chile, pero no sabemos seguramente. Él no dice que se fue a Chile, pero en 1599 escribió un plan de ataque contra los mapuche, que parece que tiene algo que ver con una experiencia suya. Pero volvió en 1585 aquí a Nueva Granada y se casó de una vez. Entró en una familia ya ubicada, ya radicada en Tunja, y con el dote de su esposa se fue armando expediciones, armando entradas. Fue nombrado capitán general en una de las búsquedas de El Dorado, de Berrio, pero decidió en vez de eso ir contra los musos. Ese tiempo en Muso fue muy
formativo para él. Aquí se ve Muso desde Coscuez, tierra caliente, tierra verde, tierra de grupos indígenas muy difíciles de conquistar y con veneno. Sabemos que Vargas Machuca estaba en el pueblo de lo que es actualmente Muso, en su tiempo la Trinidad de los Musos. No fue fundador, pero fue uno de los primeros, y que ganó o tenía acceso a una mina de esmeraldas, pero no lo explotaba. También se dio la experiencia aquí en Muso de los venenos hechos unos de ranas y otras especies. Y en su manual, Milicia Indiana, habla de cómo contrarrestar estos venenos. Y tal vez la lección más importante del trabajo o de la obra de Vargas Machuca es que él entendió o aprendió muchas cosas de los grupos indígenas entre aliados y enemigos, de cómo hacer una contrainsurgencia en la selva contra grupos indomables. Y él habla con cierto interés de las técnicas de guerra de los grupos como los Musos, no simplemente del uso de veneno, sino las tácticas de guerrilla, de noche, ataques de noche, etc. También tuvo una experiencia larga, interesante, contra los carares del Magdalena Medio. Y en este caso, él participó en un castigo en que fue ahogado un niño para silenciarlo. Eran unos captivos, unas mujeres con niños, y él ordenó ahogar a un niño que estaba gritando. Y confiesa eso en varios de sus escritos después, como un exceso. Escribió otro libro cuando estaba en España, Ejercicios de la jineta, y habla mucho de cómo manejar los caballos. Y tiene unas experiencias aquí en Bogotá que cuenta en Ejercicios de la jineta, unos accidentes que ocurrían en juegos de cañas. Es muy interesante, vale la pena volver. Y fue reeditado y republicado 2 veces. Fue nombrado castellano o jefe de fuertes en Portobelo en 1602, y fue una experiencia para él muy malo. Y él habla muy mal de la audiencia de Panamá, de sus compañeros, de los negros cimarrones de la zona, que como él los llaman. Fue una experiencia terrible, no le podía soportar el calor y todo. Y se fue a España otra vez, pero durante su tiempo, su estadía en Portobelo, escribió otro libro, La defensa de la conquista. Es apologías, etcétera, pero más o menos es fácil decirlo, o más fácil decirlo, defensa de la conquista y de los conquistadores contra Bartolomé de las Casas y su brevísima relación. La brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicado en 1552, fue el ejemplo para él de un libelo contra los conquistadores, y él intenta hacer su respuesta muchos años después de la muerte de las Casas. Fue negado por los censores, fue imposible publicarlo, pero a pesar de eso fue nombrado gobernador de la isla Margarita en el Caribe, y lo trataba como su propio reino, casi, según los habitantes de Margarita. Dicen que este Vargas Machuca es demasiado, nos ordena hacer cosas, y hay un fuerte Bernardo, muchas cosas nombradas por él en Margarita. Y también él intentaba arreglar el contrabando y el uso de esclavos en la pesca de perlas. Y intentaba también castigar a los indios caribes de las islas Trinidad y más norte.
Pero finalmente se fue a España buscando a un otro Merced y lo encontró al final, pero se murió enfermo y tenemos su testamento final en Madrid, 1622. El legado, estamos llegando al final, les prometo. El legado de este indiano, el caudillo, machacador tal vez. No hay una estatua, tal vez en Margarita, alguno, no he visto fotos de una estatua de Bernardo de Vargas Machuca, pero he encontrado recién en los documentos de Perú una cosa curiosa, una fortaleza, un fuerte de tapia, hecho según las instrucciones de él mismo en Buenos Aires en 1644. Pero pobre fuerte, se cayó por las lluvias y todo eso, y ahora no existe, ni la memoria existe más que este documento. Entonces, el legado de un conquistador es así, ser olvidado, tener fracasos. Fue típico en ser sujeto castellano, noble, común, por lo menos él podría decir, soy don. Menos típico en dedicarse a las armas desde la niñez, típico en buscar la gloria, el tesoro y sujetos para dominar. Fundó o intentaba fundar una ciudad que se llamaba también Simancas, no muy lejos de Popayán. Fue típico como Cortés, como Pizarro, en intentar mantener una relación muy íntima con Madrid, con la corona, digamos. Y fue típico, a pesar de todo lo que ha pasado aquí en la Nueva Granada, contra los musos, contra los carares, en general se fracasó contra los grupos indígenas no sedentarios. Recibió mercedes, pero no lo que querían. Siempre quería ser corregidor de Potosí. Siempre está pidiendo eso y nada. Típico también en gastar su propia hacienda. Típico en morir casi ignorada o desdichada, desgraciado. No fue típico en el sentido que fue un hombre de letras que escribió unos libros que nos deja algo para leer. Y recomiendo los dos libros y las otras escrituras de Vargas Machuca. Son interesantes. La vida del conquistador es así. Gracias. ¿Con qué argumentos defiende Vargas Machuca al conquistador versus las casas? ¿Cuáles son los argumentos a favor de la conquista? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo defender la conquista contra las casas? Es un intento, intenta defender los conquistadores y la conquista en el nombre de la iglesia, justo como las casas, pero más bien es una defamación de los indígenas. Es decir, que con muy pocas excepciones, los tlaxcalas de México, los andaquíes de Margarita y tal vez los cañaris de Ecuador, casi todos los indígenas para Vargas Machuca eran malos, es decir, malos de corazón. Entonces es más una defamación de los indígenas y una defensa uno por uno de los conquistadores. Cortés fue un capitán glorioso, muy sabio, muy generoso, etc. Entonces de los Pizarro igual. Es una cosa curiosa porque él también defiende el conquistador geográficamente, es decir, que hay muchas exageraciones por el obispo de Chiapa, que como se llama las casas, que él no sabía nada de la geografía americana, a pesar de estar en el Caribe él mismo, que no sabía la dificultad, la malicia, digamos, de los indígenas. Entonces es una defensa que para nosotros no suena.
es casi absurda. Y yo creo que en la época misma era casi absurda. Hasta que había uno, no de los censores, sino un dominicano que lo ha leído el manuscrito y dice, es como luchar contra el Cid después de muerto. ¿Por qué? La conquista ya es cosa hecha, es un fact, es un hecho. Muchas gracias. Quisiera preguntarle, ¿fue Vargas de Machuca como un pionero en estrategia militar en todo el tema de la conquista? ¿Lo siguieron, no lo siguieron? ¿De dónde tomó, digamos, un arte de la guerra? ¿O fue una invención realmente suya, muy original, por las condiciones de los grupos indígenas, etcétera? Muy buena pregunta. Sí. ¿Qué innovaciones podemos decir que son de Vargas Machuca? Si entiendo bien. Yo creo que sí, este manual es único. Es único en el sentido que él habla de una contrainsurgencia, no usa esa palabra, ni la conquista, ni usa esa palabra conquista para lo que él propone. Él dice más que es necesario estas acciones, estas entradas, estos castigos de grupos indígenas que son rebeldes, que no han aceptado lo que el Papa dice, que este territorio pertenece a los reyes Habsburgos. Y yo creo que en su experiencia en España y en Italia, y por su conocimiento, su leer, porque él fue muy leído, muy letrado, él dice, en tal manual de guerra aprendemos esto, pero no sirve para nada en la selva de Nueva Granada. ¿Por qué? Porque las temperaturas y los grupos indígenas tienen otro modo de guerra y hay que adaptarse a eso. Hay que quitarse de todo el hierro. Hay que salir de noche, hay que marchar 3 días enseguida, hasta masticar coca si necesario. Entonces hay que adaptarse a esa manera de guerra que es distinta, el terreno y los grupos indígenas también, que tienen varios modos de guerra, no sino uno, sino varios. Entonces tal vez esa se puede decir que sí, es una innovación, porque él recomienda unas cosas que son muy clásicas, que vienen incluso de los griegos y romanos, y otros de manuales de su época, y otros que son realmente respuestas a las deficiencias de esos manuales, para que no sirven en las Indias, o por lo menos contra grupos como los musos, carares o mapuches. Volviendo al texto, quedándome todavía en el texto de Milicia y Descripción de las Indias, yo recuerdo, leí hace ya algunos años la introducción que hizo Chris a la traducción al inglés de este trabajo, de esta obra, y recuerdo que Chris se aparta de la interpretación que han hecho algunos autores de que la Milicia y Descripción de las Indias es uno de los primeros manuales de guerra de guerrillas que se han escrito en el mundo. Y la interpretación que propone Chris es que es un manual de contrainsurgencia. Sí. Bueno, yo discrepo un poco de esa interpretación, o discrepo mucho de esa interpretación, porque eso implicaría varias cosas. Implicaría, por ejemplo, que se trata de cómo combatir contra grupos que ya están sometidos o que ya han sido sometidos previamente por parte de un Estado y que se levantan contra ese Estado estando sometidos, y cómo aplacar esa rebelión. Eso sería un manual de contrainsurgencia. En cambio, aquí de lo que se trata es de una serie de culturas indígenas que están viviendo en un territorio, y lo que hace Vargas Machuca con su arte de la guerra indiano es contar cuáles son las mejores estrategias para someter a esos grupos que son previamente independientes, que no han sido todavía sometidos a la corona española. Luego no se puede hablar de que sean insurgentes plenamente en este momento, o que sean rebeldes, con la expresión que se utilizaba en la época. Ellos no podían ser rebeldes a la corona española porque previamente no habían dado todavía su obediencia a la corona. Entonces yo discrepo un poco de esa interpretación amablemente, y quería saber cuál era la opinión de Chris sobre esto. Bueno, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Yo creo que se puede leer
cada uno por sí este libro y salir con una impresión distinta. En mi caso, pienso que la cuestión de contrainsurgencia tal vez es anacrónica, puesto. Pero para Vargas Machuca, los grupos indomables o no sometidos a la corona eran rebeldes. Y habla no de conquista, sino de castigo. Y eso, o reducción. Y tal vez es una cuestión semántica. Podemos diferir en nuestra interpretación, que es manual de guerrilla o manual de contrainsurgencia, otra cosa aún. Pero yo creo que para él fue una cosa seria. No sé si es verdad que el libro fue escrito solamente por nostalgia, sino tal vez que el señor Vargas Machuca tenía una cabeza muy dura y pensaba literalmente que este manual va a servir para alguien. Tal vez no, pero yo creo que él lo escribe en serio, porque no sabía él que El Dorado no existía. Él habla de El Dorado y dice que existe a pie de monte por Putumayo, creo. Entonces, él a la vez que está hablando de grupos indígenas fuera de control, también los musos, él habla de los musos, por ejemplo, de rebeldes, porque no eran conquistados, pero para él eran rebeldes, porque entraban los españoles unos 20 años antes de él. Entonces él se fue a la reconquista de los musos, más o menos. Los carares igual, los carares eran unos, también para nosotros es difícil saber quiénes exactamente eran los carares, unos grupos indígenas del Medio Magdalena o inconquistados o un grupo nuevo. Entonces yo invito, como creo que Jorge los invita también, a leer esta cosa, porque es un manual muy curioso. Y yo tengo la impresión que Cervantes mismo fue influido por el caso de Vargas Machuca, como un conquistador como casi loco, que está siguiendo la conquista cuando la conquista ya está hecha. Entonces, podríamos hablar de ambas cosas a la vez, creo. Es tal vez la cosa más importante, la lección más importante de Vargas Machuca. Tiene razón usted de que habla de experiencia de primera mano. Tal vez no es de nuestro gusto, pero sí es algo interesante y se puede aprender unas cosas de culturas indígenas que ya no existen. Por ejemplo, de los musos y los carares, que ya no hay ni evidencia de ellos, sino de los escritos de un personaje como Vargas Machuca. Cosa que quiero añadir es que estas escrituras no son para un público en general, son una carta al rey, son cartas al rey pidiendo merced. Yo tengo esta experiencia que debe valer por algo. Si no he conquistado un imperio, por lo menos tengo un aviso a otros conquistadores, y puedo decirlo en esta forma. Hasta que los hijos de Vargas Machuca, cuando ellos escriben sus relaciones de méritos y servicios después de sus carreras, dicen: mi padre, Bernardo de Vargas Machuca, publicó el libro Milicia Indiana, como parte del legado de la familia, una cosa de orgullo. Tal vez no sirvió para otras conquistas, pero por lo menos servía para parte del legado de él mismo. Yo no soy experta en el tema de la conquista ni nada de esto, pero cuando se hace etnografía en comunidades indígenas hoy, sí se puede leer la resistencia, y la resistencia que viene desde épocas muy anteriores, y quizás sería importante mirar la obra de este conquistador en el entendido de que efectivamente los grupos que hoy perviven, las minorías étnicas que existen hoy, es el resultado, digamos, de estas resistencias que históricamente se han venido dando pues desde la conquista hasta hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, me llama mucho la atención que tú digas que la conquista, digamos que las empresas de la conquista fueron unas empresas que no se capitalizaron. Es decir, eso es lo que yo entiendo. No sé hasta qué punto habría que diferenciar, digamos, el capital del conquistador del capital de los
grandes empresarios, digamos europeos, que hicieron fortuna efectivamente a través de la conquista y que son capitales que hasta hoy pues existen, ¿no? Sería importante pues mirar esa diferencia y me gustaría mucho ver la posibilidad de que se construyera un modelo que quizás existió en ese momento y que hoy, hasta la fecha, existe, quizás con otros elementos distintos, pero que se sigue aplicando dentro de nuestros territorios, ¿sí? Un modelo de conquista, de usurpación, de aprovechamiento de recursos, de materias primas y que hoy todavía existe, digamos que existe hoy y que quizás no lo veamos ya como la conquista que fue administrada por la corona española, pero que existe, digamos, a través de políticas que hoy se manejan a través de otros sistemas, pero que en el fondo tienen la misma lógica. Sí, bueno, gracias por la pregunta y comentario. Seguramente se puede encontrar paralelos, ecos, cosas que se parecen muy similares a lo actual o de historia recién. También se puede, como historiador, parte de nuestro trabajo, digo yo, es diferenciar también y decir que sí, esta es una vanguardia de un capitalismo temprano, digamos, global. Los conquistadores se formaban compañías siguiendo modelos de aventureros capitalistas en mercancías y otras cosas. Los documentos te dan una idea de, bueno, se va por un formulario comercial, también militar, comercial y militar. Entonces es una mezcla de cosas interesantes y distintos y más privado que público. Pero el ejemplo de Vargas Machuca tal vez nos da otra idea, porque él no ganó ninguna fortuna. Él tenía la oportunidad de explotar las minas de esmeraldas de Muso, pero lo dejó en busca de gloria, siempre en busca de gloria, siempre estaba buscando no el dorado, sino una respuesta del rey como una merced y un estatus mejor que para él significaba mucho, mucho más que el tesoro. Bueno, es un caso particular, no es de todos. Pero en eso mi respuesta es que sí se puede hablar como de la resistencia indígena 500 años y más. Empieza al principio y sigue hasta hoy. El libro de Vargas Machuca te da una idea, una perspectiva de un soldado indiano, un español, de esa resistencia, de cómo le afectó a él mismo psicológicamente. Y también te da una idea de una persona que está básicamente dedicado a la conquista como un sendero hasta la gloria militar. Bueno, mil gracias. Pues en primer lugar, felicitaciones por la charla, muy ilustrativa, pero obviamente cuando se abre un tema de cualquier momento de la historia, se comienzan a revolver todas las situaciones de conexión que pueden darse con otras disciplinas, en especial con la arqueología, porque durante muchos años, a pesar de que no se ha hecho del todo lo que tendría que haberse hecho, que es arqueología en la zona de Muso o en esos sitios, nosotros sabemos que hay N cantidad de lugares donde hay arte rupestre, o sea, petroglifos, piedras grabadas. ¿Qué tanta información proviene de Bernardo Vargas Machuca sobre las culturas, las costumbres de los indígenas de ese territorio en el periodo en que él estuvo? Esa sería la primera. Y otra cosa que se salta a la vista es hasta dónde Vargas Machuca, al igual que muchos otros cronistas, recibieron la censura antes de ser publicado y sacaron los fragmentos que no eran cómodos precisamente por el debate con el defensor de los indígenas, ¿no?, de las casas. Entonces, bueno, pues son dos temas muy distintos, pero me encantaría oírlo. Bueno, me gustaría tener una respuesta más suficiente o más valiosa. En verdad, lo de Vargas Machuca
los manuscritos y lo publicado que tenemos varios manuscritos o versiones manuscritos de lo publicado y lo no publicado. Y porque él no fue ni amigo ni defensor de indígenas, entonces no nos da mucha información, lo mínimo posible y lo valioso para él y su proyecto. Entonces yo creo que en términos de etnohistoria, los documentos y escrituras de Vargas Machuca son peores que otros, pero únicos en unos sentidos, es decir, que él habla de musos de una manera que otros no hablan, pero en general hay que buscar otros documentos como por ejemplo Aguado es mucho mejor o Pedro Simón que Vargas Machuca en tener una curiosidad innata de lo indígena y de costumbres y cosas así, y de lo inédito o sacado de sus manuscritos no tenemos más que lo que ha aparecido hasta hoy en varias partes. Entonces no he visto un manuscrito de milicia indiana que tiene partes cortadas, y la defensa no fue publicado hasta el siglo pasado, y entonces no hay secretos que hemos encontrado hasta hoy. Disculpe. Bueno, muchas gracias.